¿Se atrevería a enfrentar 200.000 toneladas de fuerza viva avanzando a 140 kilómetros por hora, cuando un solo día de error significaría la muerte por hambre de 35 millones de personas? Mientras el mundo teme al cambio climático, África Oriental ya vivió el apocalipsis. Miles de millones de insectos devoraron cultivos enteros en horas, oscureciendo el cielo mismo. Y esto solo fue posible superar gracias a una de las decisiones más extremas y aterradoras jamás tomadas por la humanidad. En 2019, la naturaleza desató su furia sobre más de 20 países africanos. No con terremotos, no con tsunamis, con algo mucho más letal: la langosta del desierto. Cada una mide apenas 5 centímetros, pero cuando se agrupan en enjambres se convierten en las máquinas comeplantas más voraces del planeta. Un solo enjambre del tamaño de medio Central Park puede devorar suficiente alimento para 35.000 personas cada día. Somalia perdió 100.000 hectáreas de cultivos, el equivalente a toda la ciudad de Nueva York arrasada. Etiopía vio desaparecer 50.000 toneladas de grano, suficientes para hacer 100 millones de panes. Kenia quedó reducida a polvo, 70.000 hectáreas de campos verdes convertidos en tierra muerta. El mundo envió millones de dólares. La FAO desplegó hongos especiales diseñados para exterminar a las langostas sin contaminar el suelo. En teoría, era el milagro biológico perfecto. Pero en la realidad del desierto africano, la ciencia fracasó estrepitosamente. Pero el verdadero problema no era visible desde fuera. África Oriental alberga más de 100 millones de personas. En 25 años, esa cifra alcanzará los 2.500 millones, 4 personas más cada segundo. Pero mientras la población explota, 307 millones de africanos ya sufren hambre crónica. 1 de cada 5 personas. En Sudán, el antiguo granero de África Oriental, más de 8 millones están al borde de la desesperación. En Etiopía, Kenia y Somalia, la situación es igual de catastrófica. Esta región solía ser perfecta para la agricultura: tierra fértil de basalto, el Nilo azul profundo, agua dulce abundante del lago Victoria. Entonces, ¿qué convirtió este paraíso en un infierno? Guerras que transformaron campos en desiertos, una cuarta parte de las cosechas pudriéndose por falta de infraestructura, más de 100.000 millones de dólares gastados cada año solo en importar alimentos. Y lo peor, en 40 años, las lluvias cayeron un 15%, mientras las temperaturas subieron 2 grados, provocando 5 años consecutivos de sequía. Entonces llegaron las langostas. La FAO había advertido 9 meses antes sobre la invasión, pero muchos países no contaban con radares de monitoreo ni aviones fumigadores. Cuando llegaron los primeros enjambres, ya era demasiado tarde. Lo que vino después dejó sin palabras incluso a científicos europeos y estadounidenses, un proyecto que redefiniría los estándares globales de supervivencia. El hongo Metarrhizium acridum necesita mantenerse por debajo de 4 grados Celsius para sobrevivir. Pero en Kenia, Etiopía y Somalia, 1 de cada 3 sitios de almacenamiento no es más que una choza de metal en el desierto. Resultado: cientos de lotes del hongo murieron antes de poder usarse. La FAO estimó que si se aplicara correctamente, el Metarrhizium podría reducir la población de langostas en un 90% en solo 10 días. En la práctica, miles de millones sobrevivieron y se expandieron 400 veces más después de una sola temporada de lluvias. Las langostas del desierto ya aparecían en la Biblia como la 8ª plaga de Egipto. 3.000 años después regresaron más fuertes, más rápidas y más aterradoras. En las arenas de Somalia y Etiopía, millones de huevos comenzaron a eclosionar. Cada hembra pone entre 150 y 200 huevos.
En semanas, el cielo se convirtió en una tormenta de alas que bloqueaba el sol. Si uno solo de estos enjambres alcanzara su máximo potencial reproductivo, el resultado sería catastrófico: la hambruna total de toda la región. Después de meses viendo cómo los cultivos eran devorados, surgió una idea desesperada. Si no podían matar a las langostas, tal vez podían comérselas. Suena una locura, pero recuerda, es África, donde el hambre extrema es parte de la vida diaria. La gente ya estaba acostumbrada a comer orugas, grillos y escarabajos. Cualquier cosa masticable se convierte en una forma de sobrevivir. Las comunidades empezaron a recolectar, secar y moler las langostas para convertirlas en polvo de proteína. Con eso hacían gachas, pan o mezclas de harina, comidas simples que salvaron aldeas enteras. En Kenia, Uganda y Etiopía comenzaron a llamarlas el oro verde del desierto. El margen de error era cero, un solo movimiento en falso y la plaga se multiplicaría aún más. Cuando los científicos analizaron las langostas, descubrieron algo que cambiaría todo. 100 gramos de langosta seca contienen entre 45 y 75 gramos de proteína. El pollo tiene apenas 35 gramos, la carne de res solo 28 gramos. Según la FAO, medio kilo de langostas aporta tanta proteína como un kilo de carne de res, pero requiere solo una décima parte del agua y la tierra para producirse. Están llenas de hierro, zinc, calcio y omega 3. Las langostas dejaron de ser plagas, se convirtieron en recursos móviles. Pero justo cuando parecía una victoria total, surgió una amenaza que nadie había previsto. Nació una startup llamada The Bug Picture. Conocían el punto débil de su enemigo. Las langostas son de sangre fría. Cuando la temperatura baja de 20 grados, se vuelven lentas y casi inmóviles. Por la noche, en aldeas como Garissa y Lodwar, cientos de personas salen con sacos, cubetas y linternas. Bajo luces parpadeantes, las manos se mueven rápido. Los sacos se llenan con un sonido como granizo cayendo. The Bug Picture compra cada kilo por 50 shelines kenianos, unos 35 centavos de dólar. Una persona puede ganar entre 30 y 50 dólares por noche, casi el salario mensual de un agricultor local. En su fábrica de Nairobi, las langostas se lavan, desinfectan, secan y muelen hasta obtener polvo de proteína pura. Una tonelada de langostas frescas vale 460 dólares. Después del procesamiento, su valor se multiplica por 5 o 7 veces. Pero la operación funciona al límite. Cada noche cuenta. Cada captura es crucial. Las condiciones son extremas. El calor del día, el frío de la noche, la presión de alimentar a millones. El margen de error se reduce a segundos. La tierra se estaba muriendo. Más del 80% del ganado aún se alimentaba de pastoreo natural, pero la hierba se secaba bajo el sol. En Kenia, la sequía de 2022 mató a 2.5 millones de animales, provocando pérdidas de más de 800 millones de dólares. Entonces el polvo de langosta apareció como alimento milagroso. Laboratorios en Kenia y Etiopía lo probaron en piensos para animales. Los resultados fueron sorprendentes. Las vacas produjeron un 20% más de leche, las gallinas pusieron un 18% más de huevos, y la tasa de mortalidad de las crías de cabra bajó casi un 30%. Cada tonelada de polvo de insecto reemplazaba 1,5 toneladas de harina de pescado, ahorrando millones en importaciones. Las langostas alimentaban a las personas alimentaban al ganado. El ganado sostenía a la comunidad. En ese momento, la ingeniería humana de supervivencia ganó la batalla. Pero de los restos de las langostas surgió algo aún más poderoso. Las cáscaras, alas y cuerpos secos no se tiraron, se reciclaron para crear fertilizante orgánico natural, rico en nitrógeno, fósforo y potasio. 1 tonelada de restos de langostas produce 400 kilos de fertilizante, suficientes para restaurar casi 1 hectárea de tierra degradada. En Isiolo, Garissa y Turkana,
Los agricultores probaron el fertilizante de insectos en sus campos agrietados. Tras una sola temporada, los rendimientos aumentaron un 35%. El suelo retuvo el doble de agua. El pasto silvestre volvió a crecer después de años de sequía. Antes teníamos que comprar fertilizante químico, más de $100 por saco, contó el agricultor Hassan Ali. Ahora solo uso lo que la naturaleza me da gratis. Todo vuelve a nutrir la vida. Los expertos lo llaman el ciclo verde de África. Un círculo perfecto donde lo que fue destrucción se convirtió en semilla de renacimiento. La historia se extendió por el mundo. En 2021, la Unión Europea aprobó oficialmente la proteína de langosta para consumo humano. Países Bajos y Suiza empezaron a vender hamburguesas de insectos. En Japón, los fideos ramen con grillos se agotaron en días. En Singapur, el gobierno invirtió en una planta que procesa 100 toneladas de desechos orgánicos al día usando moscas soldado negras. Un ciclo cerrado, exactamente como el de África. Lo que alguna vez fue el experimento loco de África se transformó en una industria global de $3.000 millones que se espera triplique su tamaño para 2030. Pero pocos saben que todo comenzó en África, donde la gente tuvo hambre, tuvo miedo y aprendió a convertir el desastre en vida. Lugares devastados por tormentas de langostas hoy son símbolos del renacimiento de la naturaleza. Aprendieron a transformar el desastre en esperanza, a convertir enemigos en recursos, a cambiar la desesperación por un futuro. Únase a nosotros para descubrir las hazañas de ingeniería humana que desafían los límites de la naturaleza y redefinen la supervivencia de la humanidad. Si la humanidad puede hacer esto, ¿deberíamos seguir temiendo al cambio climático? Y lo que están construyendo ahora en el desierto del Sahara con energía solar e insectos modificados genéticamente supera todo lo que acabamos de ver.